Muy buenos días, tardes o noches, o cualquiera sea la hora que escuchen o vean este podcast. Aquí estamos Corriente de Éxito, conmigo Marcelo Rivera y con Fabián Aguayo. Saludos, Fabián. Hola, muy buenas. Como pueden ver, en esta ocasión a Fabián sí se lo escucha, ya que estamos aprendiendo de los errores pasados. En nuestro primer podcast tuvimos algunos pequeños problemas técnicos que notamos posterior a subir el video. Muchas gracias a aquellos que lo notaron y nos lo hicieron saber. En esta oportunidad vamos a no defraudarlos. Esperamos al menos no hacerlo. Así es, hoy día vamos a hablar de la película Gladiador, que es un clásico. Si no la viste, es porque anduviste viviendo debajo de una piedra. ¿Qué opinas tú de la película Gladiador, Marcelo? Me sentí tocado por ese comentario, ya que, como te decía antes, no la había visto, al menos no de forma completa, sino que la había atrapado por ahí viendo Zapping en la televisión. Conocía la pelea épica, pero no conocía el final. Bueno, se cortó un momento el sonido, pero aquí vamos de nuevo. Comentaba que hacía Zapping y ahora que vi la película completa, uff, 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 realmente es un peliculón increíble, muy recomendado. Los cinéfilos obviamente la van a conocer, los que no, como decía Fabián, tienen que verla. Pueden, si quieren, verla antes de continuar con el podcast o verla después con ganas de verla. Aviso, va a haber un poco de alerta de spoiler, así que atentos. Todo esto es spoiler por si acaso, así que mejor véanla antes. Oye, Bueno, te entonces, quiero mencionar algo respecto a lo anterior, porque el primer podcast tú me propusiste leer El Principito, cosa que yo nunca había hecho, y ahora tú viste la película Gladiador, cosa que nunca habías hecho, entonces ahora estamos a mano. así me parece y creo que va a seguir siendo así. Así que terminando aquí, nos pueden dejar igual en la caja de comentarios algunas recomendaciones de películas, libros o series que podríamos ver para analizar el contexto o a ciertos personajes para incluir en el canal. Así es. Las recomendaciones son bienvenidas. Entonces, vamos a comenzar. Puntos a tratar en cuanto al desarrollo personal en la película Gladiador. Punto número uno. Respeto que Máximo tiene por todos, subordinados y superiores. Aquí podemos ver que desde el principio de la película vemos que Máximo es un general romano. Tú puedes ver que él pasa, camina entre medio de sus subordinados, sus soldados, y todos le muestran respeto, con admiración. Tú puedes ver que él le entrega cariño a sus subordinados. Y eso implica una gran humildad que él tiene, una de las cualidades re importantes que tiene que tener una persona que es conocedora y está trabajando en su desarrollo personal. De hecho, todas estas personas que menciona Fabián eran sus seguidores no tanto porque él fuera un general ni por el cargo que tuvieran, eran sus seguidores por opción, ya que el carisma de este hombre y el respeto que inspiraba lo hacía ganarse instantáneamente el respeto de quienes le rodeaban. Además de, como mencionado anteriormente, el trato que tenía por todos era una señal de humildad que tenía Máximo. Porque la humildad no es necesariamente estar por debajo del otro y hacerse ver como menos. La humildad realmente lo que es reconocer tu lugar. Y no por eso, no por estar por arriba o por debajo del otro, victimizarse o poner el pie sobre el otro, sino que simplemente tratar con respeto y con toda la mesura que corresponde llevar un lazo de humanidad. Así es. De hecho, también hay acepciones de la palabra, o sea, de la humildad en sí, que es saber que eres grande, cuando sepas que tú sientas que eres una persona grande, que tiene harto desarrollo personal, y como decía Marcelo, no pisotear al resto, no sentirse superior, sino estar ahí en su lugar, aceptar su lugar, entenderlo. Es más, hay Ya. un dicho que me enseñó mi maestro en mi infancia cuando practicaba Kung Fu más asiduamente, que decía, la espiga del trigo, mientras más fruto tiene, más se agacha. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más nutrido es tu interior, más humilde vas a ser, porque más vas a saber de cuánto careces, porque vas a observar el mundo y vas a entender que no lo has vivido todo, y entiendes que puedes aprender tanto del más grande como del más pequeño, y eso te hace respetarlos a todos. Oh, qué buena frase, nunca la había escuchado. Y me recuerda a esas imágenes que uno ve en Instagram de Tom Hardy o de Obama, en el que saludan a los conserjes o gente que hace trabajos que generalmente son menospreciados.
me gustó bastante. Respecto al punto del respeto, también podemos hablar de Marco Aurelio, que es el emperador romano conocido como el Sabio, un gran estoico, de lo que vamos a hablar en unos puntos más adelante, que él también era respetado, porque podemos ver que se ganó una batalla al principio de la película. Y lo que hizo Marco Aurelio es darle la gloria a Máximo, que fue quien realmente se esforzó por ganar la batalla. Y eso también denota respeto, porque demuestra una humildad muy explícita. ¿No? Y se puede apreciar a leguas. De hecho, cuando le cede el triunfo a Máximo, lo hace ni siquiera en privado, sino que lo hace frente a todos, reconociendo de quién era el esfuerzo y de quién era el liderazgo. Así es. Conectando al punto del respeto, vamos a hablar de la lealtad. Cuando una persona te respeta, realmente y forma lazos contigo, son lazos que son reales, que son honestos. Porque cuando tienes este sesgo, no vas a acercar de forma cercana, de forma fraterna, a personas que no te van a ser leales, porque lo hueles a leguas. Máximo, apenas murió el rey, supo que no había muerto de causas naturales y lo hizo, si bien no lo dijo, lo expresa en su rostro, es como, esto no está bien. Se va altero. Se va enseguida, claro. Mm, Por tanto, se huele a leguas y se rodean y te rodeas de personas de calidad, porque él sabe lo que vale y como sabe lo que vale, no llena huecos espaciales con personas que no le interesan o que sabe que quizá tienen alguna dudoso interés o alguna dudosa intención. Y aquí es donde vamos a la lealtad de Cicerón, su escudero. ¿Te gustaría desarrollar este tema? Cicerón era el escudero de Máximo. Sabemos que al principio de la película él trabajaba para él y después, más adelante en la película, aparece y busca a su maestro. Incluso es una pieza del ajedrez, de la jugada, de la película, de la estructura narrativa, perdón, en el que muy clave para comunicar a Máximo con la hermana de Cómodo. Bien, un punto importante que rescaté respecto a lo que mencionaba Marcelo recién, es que la lealtad de Cicerón se ve en que Máximo en un momento le pregunta, ¿te gusta lo que haces? Y Cicerón dice, a veces hago lo que me gusta hacer y a veces hago lo que tengo que hacer. Entonces, en cierta parte se nota que le gustaba igualmente trabajar para él porque, claro, le tenía respeto, admiraba el liderazgo de Máximo. Además de que aprendía de él, como en todo trabajo, si no, no seguiría ahí. Exacto. Pasamos al siguiente punto que es liderazgo, sobre todo en lo que se ve en la motivación antes de la batalla. Uh, Máximo, este punto es re importante. Máximo era un general de las legiones Fénix, como menciona cuando se presenta. ¿cuál es esa? Sí, Escena épica, épica, épica escena. claro. Ya, pero antes de hacer esa presentación, cuando revela su identidad frente al emperador, están en la primera batalla de Gladiador en Roma, en el Coliseo Romano. Iban a hacer una representación de una batalla contra los bárbaros y los gladiadores representaban a los bárbaros y supuestamente tenían que morir. Todos sabían que iban a morir, pero Máximo, como ya había tenido respeto anteriormente por los demás esclavos que estaban con él, lo que pasa es que en el momento en el que empieza la batalla, empiezan a aparecer los carros, Máximo lo primero que hace es hacerse cargo de la situación. En vez de preocuparse de que podría llegar a morir, comienza a ocuparse de la situación para que todos salgan con vida, o lo que más puedan. ¿Quiénes sobrevivieron? Los que lo siguieron a él. ¿Quiénes no sobrevivieron? Los que Que no lo arrancaron, se siguieron. preocuparon y quedaron asustados y Empalados. eso. Empalados, literalmente. ¿Algo que comentar al respecto, Marcelo? Sí, respecto a ese sesgo de personalidad que tenía Máximo, contagiaba la emoción. Por ejemplo, tú mencionas la épica escena en la cual revela su identidad. Él, con solo unas líneas, volteó todo el escenario en contra del emperador.
y en una par de palabras demostró que era mucho más líder y mucho, mucho, mucho más hombre que cómodo de lo que jamás se había visto. De hecho, cuando se le iba a preparar para ir a Roma, al Coliseo, Máximo le dice a su amo, que era quien lo había comprado, que prometía que en el Coliseo se iba a ver algo que Roma jamás había visto. Y lo hizo. Esa característica que menciona Marcelo es el coraje, que es una de las virtudes estoicas que vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente punto. Aquí vamos a hablar de la teoría de los ciclos. Esto es una escena que puede pasar desapercibida para muchos, pero después de la primera batalla que se gana en la película, Marco Aurelio se le acerca a Máximo. No me acuerdo qué le preguntó, pero lo que Máximo le había respondido era lo siguiente: ya no hay con quién pelear, señor. Y Marco Aurelio le responde: siempre hay alguien con quien pelear. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en nuestra vida hay siglos. Siempre vamos a tener un conflicto, lo vamos a terminar, vamos a descansar un poco, pero después viene otro conflicto. Y el conflicto no necesariamente lo tenemos que entender como en sentido negativo. Conflicto puede ser un obstáculo, una situación, una circunstancia en la que estemos en dificultades. O De no hecho, puede ser necesariamente. incluso una meta. Exactamente, no necesariamente tiene que ser una dificultad, sino que un objetivo, una meta, un sueño. Por lo tanto, la teoría de los ciclos es que siempre va a haber un principio y un final, un principio y un final, un principio y un final, que nunca va a acabar. Nunca va a acabar. Entonces, eso, hay que tenerlo bien claro. Siempre vamos a tener ciclos en nuestra vida. De hecho, No siempre vamos a estar perfectamente bien, nunca vamos a estar perfectamente mal. en Corrientes de ¿Qué iba a Éxito, mencionar? Éxito Perdón. vamos a ver más adelante el cómo se desarrolla la teoría de los ciclos en relación al éxito. Van a entender que el éxito se compone de varios ciclos superados en una forma de espiral hacia adelante. Estamos ansiosos ya por hablar de esas cosas. Exacto. De hecho, hablando de la teoría de los ciclos, tienen que entender siempre, como dice Ryan Holiday en su libro, el obstáculo es el camino. Es la única forma de desarrollarse y aprender. El obstáculo es el camino. Si no, nos mantenemos en la zona de confort y no seguimos avanzando. Exactamente. Si lo quieren ver de una manera más gráfica, imagínense que van al gimnasio y quieren desarrollar el músculo para aumentar volumen. ¿Cuál es la única forma de que el músculo aumente de volumen? Haciendo ejercicios de fuerza, o mejor dicho, de hipertrofia, en este caso particular. ¿Qué es lo que pasa? La fibra muscular se rompe para que se regenere y se va a regenerar más grande y más fuerte. Eso también se puede aplicar al desarrollo personal. Siguiente punto, propósito. Aquí hay una Uf. frase que en la película se menciona bastante, que es: había un sueño llamado Roma. Marco Aurelio la mencionó, Máximo también la mencionó. También Y dice, ahora tú la mencionaste. claro, ahora yo la mencioné, también quiero ser parte de los estoicos. Marco Aurelio explica esta frase, la describe, y dice que es un susurro que se desvanecía y desaparecía, era frágil. ¿Por qué mencionamos este punto en este podcast? Y es que los sueños los hacen las personas y se desarrollan por las personas. No puedes pensar que hay una ideología per se, que apareció por arte de magia, que transpiraste por naturaleza, naturalidad, una idea. No, la idea tú la viviste, tú la estás desarrollando en tu cabeza. Por lo tanto, la única forma en la que se puede desarrollar un sueño es teniendo ese sueño, imaginándolo y tomando acción. Por lo tanto, para que el sueño llamado Roma se realice, hay que cumplir ciertas cualidades o ciertas características, que en este caso sería mantener el Senado, creo. Bueno, no sé si estoy bien acorde con la parte histórica real respecto a la película, pero la única forma de lograr ese sueño era manteniendo el Senado y no teniendo emperadores ambiciosos, que es lo que había ocurrido cuando Cómodo tomó el poder al matar a su padre. Quería convertir el imperio en una república. Exacto. O sea, que en el fondo era una república, solamente que se estaba desgastando, ¿no? Claro. O estaban en transición. Bueno, hay harta inconsistencia histórica en la película, pero
pero se entiende. Lo importante es el punto que estamos hablando ahora nomás. Ya, el punto de ahora. Veámoslo en términos pragmáticos. ¿Algo que mencionar al respecto, Marcelo? Oh, ya hice mis comentarios entre medio. Ah, algo me había mencionado tú antes de que hiciéramos el podcast, que el tema del propósito también se ve al final de la película, antes de que Cierto, muera Máximo. lo había olvidado. Gracias por ese recuerdo tan sutil. Sucede que, bueno, no quería seguir haciendo spoiler, pero ya que me llevan a este punto, sucede que cuando Máximo tiene su último combate con Cómodo, Cómodo previamente al combate le perfora un pulmón con una daga o lo que sea. Bueno, no se especifica que se le haya perforado el pulmón, pero por la zona es claramente evidente. Máximo combate, hace toda la pelea y no se rinde y vence a Cómodo, lo logra matar y se mantiene en pie. Comienza a tener las alucinaciones pre-mortem. Antes de desvanecerse, da instrucciones de cómo tiene que proceder, de que se liberen a los hombres presos y a los senadores que estaban detenidos, y da las instrucciones de cómo va a proceder Roma eh, segundos antes de desvanecerse y morir. Vale decir que una de las últimas preocupaciones y una de las últimas preguntas que hace Máximo son dos. Primera, que si se va a cumplir el sueño de su anterior emperador, Marco Aurelio, y preguntar si Casio, el hijo de Lucio, su Lucio. ¿Quién era Casio? Bueno, también había un Casio Casio. es la marca de calculadoras. Bueno, pregunta si Lucio estaba bien. Y esto refleja el interés que tenía este hombre y la visión que tenía, que no era para nada de ego, sino que era algo totalmente altruista. Era un estoicismo de forma altruista. En fin, vamos a avanzar al siguiente punto que tiene que ver con el estoicismo, como lo acabo de mencionar, y habla de Máximo en la postura a la cual se enfrenta a su historia dentro de toda la película. Así que los dejo con Fabián para que les explique un poquito más de esto. Bueno, podemos entender el estoicismo como una filosofía que entiende siempre que hay una relación causal, causa-efecto, que la naturaleza universal tiene un destino preparado para ti y tú tienes que tomar decisiones que están bajo tu control, no preocuparte frente a situaciones que no están bajo tu control. Entonces, aquí Máximo es un gran referente estoico porque podemos ver lo siguiente. Cuando cae esclavo, él, tú lo puedes ver aceptando su destino. Cuando está preparándose antes, o sea, cuando está preparándose para ser gladiador, ¿en qué momento se ve? Cuando lo están clasificando, cuando los marcan de rojo a amarillo, no sé qué significaba eso, pero quizás como el más peligroso o menos peligroso. Como Él tenía que mientras ponerse a más pelear. fuerte. Claro, ya, más fuerte, puede ser. Entonces, Máximo se tiene que enfrentar a Hagen, si no me equivoco era el nombre del gladiador, que era el más grande, el más alto y el más musculoso. Tenía que enfrentarse con una espada, y cuando le toca su turno, él le tira la espada al frente. Al suelo. Y el otro queda ¿Y a este qué como le pasa? anonadado. Sí, como que anonadado, esa es la palabra. Sí. Queda como, ya, y le pega nomás, pues le pega un combo en el estómago. Y Máximo, ya, claro, naturalmente vaya a sentir dolor y vaya a reaccionar, pues, pero no reaccionó, sino simplemente fue por inercia, no, se fue hacia atrás. Lo queda mirando, se para de nuevo, derechito al frente de él y no hace nada. Y parece que le pega de nuevo, hasta que el amo le dice suficiente. Y después Máximo lo queda mirando así como con desdén al otro. Entonces, eso se ve claramente que es estoico, porque él aceptó su situación de esclavo, ya no tiene nada que hacer, no tiene por qué pelear, no tiene que demostrarle nada a nadie. Él es esclavo nomás y punto. Después, cuando se quita el tatuaje de la Legión, SPQR, que no estamos muy claro qué significa eso, hay muchas interpretaciones, la Legión o
los dioses dicen en la película, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso y tampoco puedo opinar al respecto porque no estoy muy claro con la parte histórica. Pero lo que hace él al quitarse el tatuaje es ya desterrar su pasado, que en el fondo es como los dioses me abandonaron, entonces ya no tengo nada más que hacer con ellos, yo acepté mi realidad, soy esclavo. De hecho, hasta los desafía. Exacto, al quitarse ese tatuaje. Y eso, se puede ver más ejemplos del estoicismo, pero consiste básicamente en eso, en aceptar tu realidad, aceptar que hay cosas que no están bajo tu control y seguir adelante con eso. Y entender eso para uno en realidad es súper difícil llevarlo a la práctica, porque generalmente uno se preocupa por que, no vaya a pasar esto, o no vaya a pasar lo otro. Generalmente nos preocupamos demasiado por cosas que realmente no podemos controlar. Creo que esa postura de Máximo es algo digno de imitar y que creo que deberíamos plasmar en nuestro día a día. No estaría de más. Exactamente. Un ejemplo cotidiano, bueno, actual y vigente, es respecto al COVID-19. ¿Dependía de nosotros que llegara el COVID-19 a nuestras vidas? No. ¿Dependía de nosotros las medidas de autoridad respecto a las medidas sanitarias, en las que no podríamos salir, tener que estar en cuarentena y todas esas cosas? ¿Dependía de nosotros? No. Entonces, a ese tipo de cosas es cuando tienes que recurrir al estoicismo y darte cuenta de que esas cosas ya no dependen de ti, tú tienes que aceptarlo y adaptarte a la situación. No sé si te acuerdas de lo que hablamos en el Principito respecto al farolero, del cambio de paradigma, Sí, y que hay lo que recuerdo. adaptarse a la situación, sobre todo cuando no depende de ti. No, de todas maneras. Y si no se puede adaptar uno como tal, buscar algún tipo de solución distinta, porque si te quedas haciendo lo mismo vas a tener el mismo resultado. El significado de demencia, que consiste en hacer una cosa, hacer la misma cosa una y otra vez, esperando que Claro. los resultados cambien. ¿Qué tienes que decir respecto al estar cómodo estando incómodo? Es una visión del estoicismo que es mantenerse en una situación de desventaja. Máximo, a través de toda la película, siendo consciente de su carisma, aunque no sé si tan consciente, porque él siempre fue tan súper humilde, eh, siendo consciente de quién era, se mantuvo siempre en silencio y avanzando de forma paulatina ante los conflictos y ante los posibles problemas que se le iban presentando. Además de que mantenerse en esta situación buscando el sobrevivir fue lo que le fue enseñando y fue transmitiendo un mensaje tanto al público como a los otros esclavos de demostrar de que no necesariamente haciendo caso al sistema tenías que avanzar. Por ejemplo, cuando el César Cómodo hace la seña con la mano de matar a su contrincante, Máximo simula que lo va a matar, pero piensa y dice, no, no le voy a hacer caso. Y desafía al emperador tirando la espada al suelo. Eso claramente es un ponerse incómodo porque a otro lo habrían matado y se puso a sí mismo en una situación difícil, pero él estaba bien con eso porque su propósito de vida en ese momento era otro, que era avanzar en base a su venganza. Pasando al siguiente punto, que se puede relacionar con el estar como tan incómodo, hablamos de las cuatro virtudes cardinales estoicas, que son justicia, sabiduría, coraje y templanza. ¿Te gustaría explicar, adentrarte en cada una, Fabián? No. Sí, por supuesto. Vale. Bien, vamos a hablar ya, vamos a definir cada una de manera breve y la vamos a ir comentando. La sabiduría, que en este caso tendría que ser práctica, consiste en navegar a través de la complejidad con información, lógica y calma. ¿En qué consiste esto? Que nosotros tenemos que nutrirnos de conocimiento, pero más importante es entender el conocimiento y poder aplicarlo en la realidad. ¿Y cómo lo aplicas? A través del coraje. El coraje es hacerlo, perdón, el coraje es hacerlo adecuado y enfrentar los desafíos cotidianos con claridad e integridad. No todas las personas tienen coraje. Hay personas que solamente piensan, pero no hacen nada. El siguiente punto cardinal es la justicia.
que consiste en tratar a cada ser humano y animal con igualdad y amabilidad a pesar de su posición social o condición. O sea, ¿quiénes somos nosotros para tratar mal a otro ser? Aquí todos somos seres, aquí todos pertenecemos a la verdad universal, a No, la y es una naturaleza universal. característica que se ve muy latente en Máximo, lo que mencionábamos antes, él trataba a todos por igual, con respeto. Exacto, todos los trataba con respeto. Sí, tanto superiores, en este caso al emperador, y a sus subordinados y soldados. A todos los trataba con amor, cariño y respeto. No, y era alguien definitivamente muy amable con todos, con todos. Exactamente. Y el cuarto punto de las cuatro virtudes cardinales estoicas es la templanza, que consiste en ejercitar la prudencia y la moderación y autocontrol en todos los aspectos de la vida, que es el estereotipo, aquí se demuestra el estereotipo del estoico, que es que no, que no reaccionas con nada. Tú contestas a las situaciones, pero tú no reaccionas. Todo te lo tomas con calma, lo analizas primero con sabiduría, después actúas con coraje, que no necesariamente significa actuar violentamente o impulsivamente, aplicando justicia y siendo una persona con templanza. Y esto es Estas características, algo muy difícil de conseguir, pero una vez adquieres una conciencia de desarrollo personal suficiente frente a diversas situaciones que se puedan parecer controvertidas, uno logra llevarlas con la máxima calma. Si bien es difícil, cuando comienzas un camino de autoconocimiento y desarrollo personal, es posible lograrlo. así es. Continuemos al siguiente punto, y es que Máximo no tenía apego a inspirar. Uy, me encanta este punto. Por Por favor, tanto, desarrollalo, señor Marcelo. Máximo, a través de toda la película, como se puede mencionar, él era seguido y admirado por todos, 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 todos. Pero él tenía una característica en particular, que él nunca quiso agradar al público, ni a sus seguidores, ni a nadie. Él hacía lo que tenía que hacer de forma auténtica porque era lo que él sentía, lo que él pensaba que era correcto y lo que era equitativo en virtud a su conciencia. Él siempre fue leal y fiel a lo que sentía y a lo que pensaba. Y esto, contextualizándolo a esos tiempos, era lo que lo hacía distinto y lo hacía destacar. Cumplía con las cuatro características de los puntos cardinales del estoicismo mencionados recién, y aparte tenía el carisma suficiente como para gobernar. Y es por esto que Marco Aurelio, en una de las escenas icónicas, antes de morir, le dice a Cómodo que le va a dar el poder y la tutela de Roma a Máximo, porque él contaba con estas cuatro características. Y bueno, aquí es donde Máximo, o sea, donde Cómodo se enfurece y dice que él tiene otras características, bla, bla, pero no es lo que nos convoca en este punto. Lo que sí es que Máximo tenía tanta, tanto carisma que él no tenía una necesidad de inspirar a nadie. Él solo luchaba por su objetivo de forma serena, con disciplina, con templanza, con coraje, y eso atraía a las masas. Eso atraía legiones. Eso atraía a todos sus seguidores, pero no porque él quisiera que lo siguieran, sino que tenía un propósito que se contagiaba, y eso lo destacaba. Y este punto también se puede ver en la película en el momento claro en el que él nunca quiso tomar el poder. Nunca quiso tomar el poder. Y es el motivo por el que Marco Aurelio en un principio dijo, por eso quiero que tú seas emperador. Pasamos al siguiente punto, la importancia de generar emociones a la audiencia, tener carisma. Aquí lo podemos ver claramente en la escena en la que habla con su amo, que él lo reta prácticamente, le dice, tú solamente matas, pero tú no generas nada en la audiencia. Tú no entretienes a la audiencia. Y se ve en una escena en la que, creo que es la segunda batalla que se ve a él como gladiador,
en la que sale a batallar solo y él, súper badass, no sé cómo decir la palabra en español, como cabrón, mata a todos, uno y uno, ya, el siguiente, pa, lo maté. Ahora viene el otro, pa, lo maté, listo, ya lo mató a todos. Y después todos se quedan callados, po. Y les tira la espada, les tira la espada al público y le dice, ¿se entretuvieron? ¿Se entretuvieron? Y todos quedan impactados. Todos quedan impactados y después, máximo, 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 ya. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ya, en primer lugar, para que estemos dentro del mismo punto, o sea, para que nos entendamos mejor, todos nosotros podemos tener unas cualidades tanto lógicas como emocionales, que por lo general se contrastan mucho. Puede ser o muy lógico o muy emocional, o difícilmente puedes tener un equilibrio entre ambas cosas. Ya, aquí podemos ver que Máximo era totalmente lógico, él solamente buscaba matar de la mejor manera técnica posible, pero él no generaba emoción. Entonces, también lo podemos aterrizar a las artes, por ejemplo. La gente que baila o la gente que actúa. Si no generas emoción en el espectador, no vas a generar nada. Mostrar que eres bueno en algo es es un mero capricho propio y es demostrar ego. Miren, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en esto. Pero a los demás no nos importa. A mí no me importaría ver a alguien que es excelente haciendo algo, pero solamente lo hace para sí mismo. Pero si esa persona hace exactamente lo mismo, pero a la vez me hace sentir algo, yo lo voy a apreciar mucho. Por lo tanto, es muy importante que tengamos un equilibrio tanto en lo lógico como en lo emocional, en lo técnico y en lo que provocas en las personas. ¿Tienes algo No, que mencionar al definitivamente. respecto, Marcelo? No, definitivamente tiene mucho que ver todo este punto con el carisma, porque a veces puedes tener mucho talento, pero si no lo logras combinar con un carisma, en realidad no es muy válido. Máximo, si bien tenía el carisma, no lo demostró hasta que su amo lo reprendió. Y él incluso desafiando al público, se lo ganó. A mí esa parte me quedó como, ¿por qué? ¿Por qué lo alaban? Si les dijo, ¿por qué no se entretuvieron? O sea, los desafió. Y claro, haciendo un poco marcha atrás, uno se da cuenta de que en el contexto nadie desafiaba al público, nadie. Porque todos los gladiadores, a fin de cuentas, terminaban siendo unos corderos asustados. Por muy bien que supieran pelear, no sabían si luego de esa entrada en la arena iban a salir con vida. De hecho, el amo menciona que la única forma en la que pudo ser libre fue porque se ganó al público. Y ahí fue cuando Marco Aurelio, por lo que menciona en una escena previa a la película, que lo liberó porque se lo ganó el público. Fue el mejor gladiador, no porque era mejor matando, sino porque era el que se ganaba al público. Entonces, muy importante tener carisma y poder generar emociones en las personas. Y pasamos al último punto, Punto final. punto final, que consiste en los ritos. Conectado al principito, este punto también lo tocamos en el principito. Exactamente. Y aquí, en esta película, podemos ver los Abundan. ritos en la siguiente. ¿Qué pasó? Es que abundan los ritos en esta película. Ah, exactamente, abundan los ritos. Uno de los ritos que yo vi fue que Máximo tocaba la tierra. Eso podría ser, se puede interpretar de varias formas, pero yo lo podría interpretar de la manera en que toca la tierra porque quizás busca el favor de los dioses o porque le entrega el respeto al lugar donde está batallando, lo considera un lugar sagrado. Y el otro punto aquí también que me mencionó Marcelo antes de iniciar el podcast, es que al final de la película, Juba, o Yuba, no me acuerdo cómo se pronunciaba, que era el amigo que tenía Máximo, el mejor amigo que tenía Máximo en el Gladiador, o sea, siendo Gladiador, es que al final de la película, después de que Máximo muere, él va a entregar los amuletos que representaban a su familia y los enterraba en el Coliseo Romano. ¿Qué tienes que decir tú al respecto, Marcelo? Y de hecho, se puede ver toda en esa parte cuando entierran los amuletos o las estatuillas, que se asocia con una escena previa que decía aún no. Y este rito lo asociaban los personajes
con el plano ya posterior a la vida actual, sino que era una representación de lo que venía después. Y aquí es donde Yuba, el amigo, como tú mencionabas, continúa este mensaje diciéndole, ya, sí, nos volveremos a ver, pero aún no. Respondiendo a la duda que antes tenía Máximo de si seguir o no luchando. En fin, los ritos aquí están presentes, como decías tú, cuando Máximo se frota la tierra en sus manos, en los tatuajes o en ciertos actos que se veían y ciertas representaciones son necesarias porque Roma en su apogeo abundaba en ritos, y es por lo mismo que estaba en apogeo. Como se mencionó en el principito, cualquier imperio, cualquier ciudad, cualquier civilización para que esté en su apogeo necesita tener determinados ritos. De hecho, Exactamente. para que una persona llegue a la cima o para que una persona consiga tener cierto estatus o para que una persona consiga tener éxitos, que es lo que buscamos en este canal, tiene que tener sus ritos. No hay persona que no haya conseguido lo que buscara o lo que quiere si no tiene sus determinados ritos o sus determinados hábitos que sigue. En el caso de Máximo, él tenía sus ritos y sus disciplinas bien marcadas. Y en la vida real también pueden encontrar a personajes que tienen determinado éxito y tienen determinado estatus o determinado prestigio, y todos tienen sus determinados ritos, sus determinados hábitos. A fin de cuentas, la persona escoge sus hábitos, pero al final son los hábitos quienes hacen a la persona. Y respecto a los hábitos, hemos publicado un post en nuestra cuenta de Instagram que habla exactamente de eso, de los hábitos sanos que podrías tener. Antes de terminar, me acordé de otros ritos que habían en la película, que había uno en particular que era cuando iban a luchar los gladiadores, creo que lo manchaban con sangre de cordero. Eso también es importante como el rito previo a. Yo me acuerdo cuando bailaba en un grupo folclórico, siempre decimos una expresión que eran dos palabras que no voy a decir acá, porque si no me retan. Nos desmonetizan. Sí, nos demonetizan. Ya, pero mie, ya. Esas dos palabras las decíamos antes de ir a una presentación. Y claro, es tan importante el significado que le da a uno que uno sale con mucho ánimo a bailar. Creo que, por ejemplo, los futbolistas también hacen lo mismo. Siempre hay como una escena, bueno, los deportistas en general. No sé si uno ha visto películas de partidos importantes, tanto en deportes como el béisbol, el básquetbol, lo que sea. Y siempre hay como el rito de el discurso motivacional. El O la discurso cábala. motivacional. La cábala, exacto. Son ritos re importantes para hacer cosas motivados. Porque uno puede hacer las cosas de manera disciplinada, que eso es lo más importante, pero si haces algo con disciplina y a la vez motivado, eres imparable. ¿No? Y con un condicionamiento que realmente funciona, porque hay veces en las que incluso subconscientemente, si sabes que no cumpliste con tu hábito, con tu rito o con tu cábala, una parte de ti cree que no lo va a lograr. Es Así es. impresionante, pero si esa parte de ti cree que no lo va a lograr, por ley de Murphy, ocurre y no lo logras. Por tanto, es necesario, chicos, que tengan sus hábitos y sus ritos, porque eso lo que va a ser potenciar su autoimagen y les va a permitir conseguir cosas que no se imaginan actualmente. Autoimagen es otro concepto que vamos a trabajar en un posterior podcast para que lo comprendan de forma más clara. De forma resumida, es más o menos cómo se conciben a ustedes mismos y cómo influye eso para conseguir sus objetivos, obviamente. Bueno, chicos, hasta aquí llega este podcast. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Nos vemos en próximos podcasts. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten si les gustó. Dejen sus recomendaciones y tengan una muy buena noche. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego, esté muy bien.